Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho saludarlos en este martes 23 de mayo 2017. ¿Cómo conseguir la victoria? Es lo que nos dice el Salmo 76. El Dios de la victoria y del juicio, al músico principal sobre Neginot, Salmo de Asaf, cántico. ¿En qué se basa nuestra victoria? O dicho de otra manera, ¿cómo se puede obtener una victoria? Cuando estamos en una lucha, ¿cómo es que podremos salir victoriosos? En un tiempo en el que la selección de fútbol de nuestro país, México, le iba bastante mal, no ganaban un partido, se entrevistó a diferentes personas y se les preguntó acerca de cómo veían la problemática y se me hizo muy interesante lo que dijo el jugador más grande que ha habido en la historia del fútbol, desde mi punto de vista, Pelé, el brasileño Pelé. Le preguntaron qué le parecía a la selección que estaba pasando y él dijo, esta fue la opinión que dijo, no es cuestión de juego, son excelentes jugadores, todos, cada uno de ellos son excelentes jugadores, el problema es el ánimo, es cuestión mental, es cuestión de enfoque. En la ciencia del deporte se habla de esto, los psicólogos y las personas eruditas en el deporte reconocen eso, que tiene que ver con motivación. De hecho, algunos equipos llevan su motivador, su psicólogo. Incluso hay algunos países muy ricos en los que incluso cuando hay un atleta, un solo atleta, llevan su psicólogo, su médico y en ocasiones, si tiene una fe, si tiene una religión determinada, llevan a su sacerdote, su pastor, su líder, su guía espiritual para que le dé motivación, le dé ánimo. Me parece que es importante eso. Por supuesto que tiene sentido ese asunto de estar en una condición de esforzarse, una convicción de que puedo lograrlo y de querer hacerlo. De eso se trata lo que nos dice este salmo. Se trata de un entrenamiento espiritual para ser campeones, para ser un campeón. El salmo posiblemente describe una batalla que el pueblo de Dios obtuvo contra Sennacherib, un gobernante muy importante con un gran ejército. Fue por allá por el año 701 a.C. posiblemente. Hubo una gran victoria y entonces Asaf, este personaje, este músico que ahora aparece en varios de los salmos, compone esta canción que resulta inspirada por Dios y nos da señales del fundamento de la victoria cristiana. Vamos a leer el salmo por completo y déjenme decir algunos detalles breves sobre algunas de las partes del salmo y luego regresamos a estudiar algunos principios en los cuales se puede basar nuestra victoria. Versículo 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. O sea, la reputación de Dios es conocida, esto es lo que nos dice. Versículo 2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Tabernáculo es un verbo sustantivado, tiene que ver con habitar. El tabernáculo es el lugar donde Dios habita. Habla del lugar donde Dios suele estar. Versículo 3. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. La superioridad del Señor está clara. Nadie puede contra Él y Él puede derrotar a quien sea. Otros pueblos eran guerreros, en cambio los hebreos peleaban con las herramientas de trabajo, con azadones, con machetes. No tenían espadas ni armas de las que usaban otros pueblos. De hecho, cuando tenían alguna arma de esas es porque se le habían robado a los otros pueblos. Como en el caso de David, que derrotó a Goliat con una honda, con una piedra, y luego le quitó su espada y le quitó la cabeza, lo degolló. Versículo 4 y 5 dice así, glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. Puede referirse a los fuertes, a las personas fuertes del enemigo, que ni tiempo les dio a que pelearan. Pero tal vez se refiere al ejército mismo del pueblo de Dios, como si dijera, no hubo necesidad de que intervinieran los fuertes del pueblo. Como si dijera, Dios ganó la batalla y ellos ni las manos metieron. De hecho, sigue diciendo esa misma idea más adelante, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. O sea, los mejores soldados ni siquiera tuvieron que levantar la espada. Versículo 6, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Dios interviene de manera implacable. Si interviene, la victoria es segura. Versículo 10, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Él tiene poder, influencia sobre todos, incluso sobre nuestros enemigos. No solamente nos influye a nosotros, también puede influir a nuestros enemigos. Versículos 11 y 12. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrenda al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes.
temible es a los reyes de la tierra. Otra vez, su superioridad es completa y eterna. Como dijo Pelé, el asunto es mentalidad, actitud. El Salmo no lo escribió David, pero tal vez habla un poco de él, o por lo menos lo pone como ejemplo. David es un guerrero por excelencia, y el inicio de su participación en el ejército era cuando aún no tenía edad para ir a la guerra, y fue impresionante, pues mató a un gigante llamado Goliat. Por esa razón, su primera batalla y sus demás batallas han sido un ejemplo y en ocasiones se usan como enseñanzas. Y me parece que este salmo toma un poco algunas de las cosas que hizo David y las hace en referencia para hablar de la victoria. Muy bien, he aquí los principios para vencer, es decir, principios para obtener la victoria. Primero de ellos, recordemos quién es Dios. La reputación de Dios es clave. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Se parece a la escena de David diciéndole a Saúl, no te preocupes, rey. Yo he peleado con osos y leones y Dios siempre me ha dado la victoria, y de seguro me ayudará a vencer a este tipo gigante también. La personalidad de Dios es la clave para nuestras victorias. Nos hace falta, como David lo hizo, recordar quién es Dios, y de esa manera podemos obtener la victoria. En ocasiones peleamos como si fuera la primera vez que lo hacemos. David no lo hizo así. David, cuando peleó con Goliat, ya había tenido otras luchas y Dios le había dado victoria, y él recordaba eso y estaba seguro que le daría una vez más la victoria. Aunque los demás no lo supieran, él sabía quién era Dios. En algunas ocasiones, los mismos enemigos del pueblo hebreo se llenaron de terror al reconocer el carácter de Jehová Dios, y sabiendo que los había ayudado en otras guerras, prefirieron no pelear contra los judíos. Algunos pueblos se espantaron cuando llegaban los judíos porque sabían la clase de Dios que los llevaba. En los trabajos se piden antecedentes. Pues le propongo una cosa, analicemos los antecedentes de Dios en nuestra vida y quedaremos apabullados al reconocer la grandeza de Dios mostrada en lo que ha hecho en nuestra existencia. Segunda enseñanza, recordemos que Él está de nuestro lado y lucha a nuestro favor, es decir, el verso 2 dice, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión, es decir, habita con nosotros, no estamos solos, Dios está de nuestro lado. ¿Hay una razón para estar angustiados si Dios está con nosotros? No, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dijo el Señor. Tercera enseñanza, recordemos que Dios es invencible e implacable. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada, las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. La victoria de Dios siempre es total. No gana a medias, gana para siempre, derrota al enemigo hasta deshacerlo. De hecho, en la cruz del Calvario derrotó al diablo, aplastó el poder de nuestro pecado y venció a la muerte. Nos puede parecer cruento que David haya lanzado la roca y después de derribar a Goliat le haya quitado la espada y con ella misma le haya cortado la cabeza. Nos suena así como muy fuerte para nosotros en nuestro tiempo, pero era Dios en él, en David. Fue Dios quien proveyó la victoria porque Dios ya había juzgado a ese pueblo, ya había juzgado a ese gigante que insultaba la grandeza de Dios. En ocasiones nuestra duda impide que el poder de Dios se muestre, pero si creemos, la victoria, nuestra victoria es total, implacable, así como Dios es. Siguiente enseñanza, recordemos que podemos y debemos unirnos al plan de Dios. Tú, temible eres tú, y ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Ya dijimos que Dios está de nuestro lado, ahora debemos asegurarnos de nosotros estar del lado de Dios. Podemos decir que aquella victoria contra Sennacherib no fue la victoria de Dios que ayudó al pueblo, no fue la victoria en la que Dios ayudó al pueblo. Más bien fue una victoria en la que el pueblo ayudó a Dios. Les digo por qué. Porque Dios ya había juzgado a aquel pueblo lleno de pecado, idolatría y blasfemia, y quiso usar a su pueblo para ejercer juicio. Cuando estamos del lado de Dios, nos convertimos en instrumentos en sus manos. Dios quería darle una lección a aquellos paganos e invitó a su pueblo para que se uniera a su plan. Es terrible estar en contra del plan de Dios. Como dijo el sabio Gamaliel, no vayamos a ser hallados peleando contra Dios. Estaban peleando contra los discípulos, contra los cristianos. Le preguntaron a Gamaliel, el gran sabio, ¿qué hacemos? Y él dijo, déjenlos que prediquen. Otros han venido y se han levantado y han dicho que tienen una gran verdad y resulta que han desaparecido y han pasado a la historia. Pero si estos vienen de Dios, van a perdurar, y si no vienen de Dios, serán destruidos. Déjenlos, no vayamos a ser hallados peleando contra Dios, es peligroso. Y finalmente, recordemos que vivimos para adorarle. La adoración se muestra en obediencia. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrenda al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra.
He aquí un llamado a cumplir nuestro compromiso. Si decimos que somos cristianos, debemos imitarle a Él, porque Él es el modelo y nosotros somos imitadores. Eso significa cristiano. Si nos llamamos discípulos, debemos seguirle y aprender de Él cada día. Eso significa ser discípulos. Si nos llamamos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, debemos obedecerle como hijos a un padre y debemos ser parte de una familia relacionándonos con nuestra comunidad de fe, porque eso significa ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Si nos decimos santos, debemos apartarnos del mundo, porque eso significa ser santo. Si nos llamamos mayordomos, debemos ser fieles en administración de los recursos que nos ha dado. Esto es lo que significa prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Nos conviene estar de su lado. El ejemplo más claro de la aplicación de estos principios es Rahab, la ramera de Jericó. Cuando los espías del pueblo hebreo fueron a investigar en esta ciudad inexpugnable de Jericó, ella fue sensible al llamado de Dios y pudo entender que su pueblo sería destruido, así que decidió unirse al pueblo de Dios, decidió creer como ellos, seguir al Dios verdadero, e hizo un pacto con los espías. Los ayudó a escapar y ellos le prometieron salvación. Podemos decir que ella escogió con sabiduría el bando en el que debía estar. Escogió a Dios y triunfó. Vivamos una victoria nosotros también. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.